Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Anatomía de Q, en la cual estaremos dando revisión al tema de articulación de rodilla. Está con ustedes Rodrigo. Vamos a tratar de hacer este tema un poco didáctico y breve, así que vamos comenzando. Bien, en primer lugar hay que hablar de las superficies articulares. Como ya es bien sabido, cuando tocamos las articulaciones hay que ver qué superficies van a encontrarse en contacto para poder entender mejor la descripción de la anatomía y de los ligamentos. En primer lugar, tenemos la extremidad distal del fémur, ¿sí? En la cual ya sabemos que vamos a encontrar una superficie bicondilia. Aquí estamos viendo una imagen interna vista por la cara interna o medial del fémur, y vemos cómo la extremidad distal presenta estas dos estructuras condilias. Por ende vamos a considerar esta una articulación condilia, ¿sí? Por la superficie bicondilia del fémur. Bien, los dos cóndilos, aquí nosotros estamos viendo una cara anterior, tenemos los dos cóndilos que van a estar recubiertos de cartílago hialino, ¿sí? Se van a encontrar separados, divididos por esta estructura denominada escotadura intercondile, vital en la cara anterior del fémur para la recepción de lo que es la cara posterior de la rótula, la cual juega un papel fundamental en la cinética del movimiento de extensión y flexión de la articulación. Por otro lado vamos a tener la tibia, ¿sí? En su extremidad proximal, en la cual vamos a encontrar, como vemos en esta imagen, dos grandes cavidades glenoideas, una externa y una interna, las cuales, cabe recalcar, no van a ser simétricas, sí, van a tener diferentes características, y también vamos a encontrar que estas cavidades glenoideas se encuentran divididas o separadas por la superficie espinal, la espina tibial, que es lo que estamos viendo aquí como un relieve, ¿sí? Si nosotros vemos la tibia de forma superior, aquí estamos viendo lo que es la espina de la tibia, que la vamos a resaltar aquí de color rojo, ¿sí? Tenemos las dos cavidades glenoideas, ¿sí? Tenemos una superficie preespinal y una superficie retroespinal, y aquí podemos ver cómo en la cara anterior está esta saliente aquí, conocida con el nombre de tuberosidad anterior de la tibia. Sitio importante debido a que es el sitio de inserción del ligamento anterior de la rodilla, y también es el sitio afectado en una patología que no resulta para nada extraña a visualizar en la clínica, conocida con el nombre de enfermedad de Osgood-Schlatter. Bien, entonces, tenemos ya que nuestras dos superficies articulares, la distal del fémur y la proximal de la tibia, se van a encontrar en contacto, ¿sí? Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque entre ambas estructuras vamos a encontrar estas pequeñas salientes acolchadas constituidas por fibrocartílago denominados meniscos, que van a permitir una coaptación anatómicamente más satisfactoria, ¿sí? Y van a permitir o van a tener una función de amortiguamiento en esta articulación. ¿Ok? Vamos a regresarnos a nuestra vista superior de la extremidad proximal de la tibia, en la cual vamos a encontrar un menisco externo y un menisco interno. En este caso, el menisco azul, que es el que vemos aquí, va a ser el interno, y el menisco rojo o naranja es este que está delimitado aquí en esta región. Como ya se había comentado, las estructuras no van a ser simétricas, van a tener diferentes características las cavidades glenoideas, y por ende las estructuras meniscales también. ¿Qué nos podemos quedar con esta diapositiva? Bueno, la cavidad glenoidea interna, que aquí va a estar recubierta por este menisco interno, es más profunda, es más grande, ¿sí? Y por ende la coaptación del menisco es más, llamémosle, incompleta, ¿verdad? Vemos cómo el menisco interno va a poseer esta forma de C, ¿sí? Que como podemos ver aquí, el menisco interno tiene una forma de C, mientras
el menisco externo prácticamente logra completar la circunferencia. Está prácticamente a muy poca distancia para poder cerrar el círculo completo. ¿Por qué? Por la menor dimensión que representa la cavidad glenoidea externa. Aquí una mnemotecnia que se nos llega a sugerir, la mnemotecnia ICO, en la cual I es para interno, C, forma del menisco interno en C, y la O, que es el menisco externo, en forma de O. ¿Sale? Muy bien. Ahora, los dos meniscos se van a encontrar unidos, como ya habíamos visto. Esto en la imagen va a representar la cara anterior por la espina o la tuberosidad anterior de la tibia. Bueno, los dos meniscos se encuentran unidos en su borde anterior por este ligamento que aquí estamos esquematizando de color verde, conocido con el nombre de ligamento transverso de la rodilla o ligamento yugal, ¿ok? Que volvemos a recalcar, va a unir los meniscos en forma transversa entre los bordes anteriores. Y pues bueno, aquí como ya habíamos comentado, la escotadura intercondilia del fémur va a permitir que ahí se corresponda lo que es la cara posterior de la rótula, la cual será tema para otro video, pero lleva impresa una cresta, y esa cresta va a corresponder anatómicamente a la escotadura intercondilia. Muy bien, ahora, hablando de los medios de fijación, estos van a ser sumamente importantes y los vamos a dividir en dos grandes grupos, aquellos que van a estar por fuera de la cápsula articular y los ligamentos intraarticulares de esta articulación, que son conocidos como ligamentos cruzados. Bien, en primer lugar, para hablar de los ligamentos, vamos a tener que recordar la anatomía de este músculo anterior del muslo, que es importantísimo, el cual es el cuádriceps, que como recordamos va a tener 4 porciones o 4 cabezas, a saber, el vasto medial esquematizado de verde, el vasto lateral esquematizado de azul, tenemos un músculo vasto medio o vasto crural, aquí esquematizado de color rojo, y un músculo que viene descendiendo de su origen en la espina ilíaca anteroinferior, acá en el hueso coxal, y desciende para conocerse con el nombre de recto anterior. De tal manera que el músculo cuádriceps esté integrado por estas 4 vertientes: vasto lateral, vasto medial, vasto medio o vasto crural y el recto anterior. Y si se fijan, todos estos músculos convergen hacia la base de la rótula que vamos a encontrar en esta región de aquí. Bueno, si nosotros le ponemos un poquito más de importancia a esto, vemos cómo el cuádriceps llega, se inserta en la base de la rótula, incluso puede llegar a extenderse un poco más en la inserción, pero a partir de aquí, estas fibras van a desprender y van a continuar su camino hacia lo que es la espina o la tuberosidad tibial anterior de esta manera, ¿sí? Conociéndose o sabiendo que el ligamento anterior de la rodilla va a tener fibras procedentes del cuádriceps. Por ende, la importancia en las lesiones de rodilla o en los pacientes que padecen dolor crónico de rodilla de recomendar la fisioterapia enfocada al fortalecimiento de este músculo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos nuestro primer ligamento, el cual va a ser el ligamento anterior que del vértice de la rótula se dirige a la tuberosidad tibial anterior. Aquí vemos nuestra imagen esquemática de la literatura base de nuestro curso, el libro Quirós. Vemos aquí identificada la rótula. Vemos aquí la base de la rótula, cómo llegan los haces del vasto externo, del vasto interno, vasto externo, vasto interno, el crural y el recto anterior, se insertan en la rótula, pero la rótula queda completamente inmersa en este tendón, de tal manera que la vamos a considerar como un hueso sesamoideo, y a partir de aquí desciende el ligamento anterior desde lo que es la rótula o el vértice de la rótula hacia la tuberosidad tibial anterior. Bien, si nos vamos con esta esquemática de la cara posterior del muslo y de la extremidad superior de la pierna, vemos este músculo de aquí
que es uno de los isquiotibiales, conocido con el nombre de semimembranoso, el cual desciende desde la tuberosidad isquiática hasta la tuberosidad tibial interna, ¿sale? Recordando que este músculo no baja a la pata de ganso, que ya tal vez veremos en otro video, ¿sí? Y pues bueno, aquí hacemos un acercamiento en la extremidad distal y vemos cómo llega a la tuberosidad interna de la tibia, pero vamos a tener aquí dos estructuras de vital importancia. En primero, tenemos este ligamento que va a ser un componente popliteo arqueado del ligamento posterior de la rodilla, el cual se va a insertar en la cara posterior de la apófisis estiloides del peroné y en la cara posterior de la tuberosidad tibial externa y sube hasta el cóndilo externo. Y vemos cómo queda estos haces popliteos arqueados. Sin embargo, aquí lo que se nos está olvidando también es que el músculo semimembranoso va a desprender un tendón reflejo que, así como vemos en esta imagen, baja de insertarse de la tuberosidad tibial interna hasta lo que es el cóndilo externo en la cara posterior. Nos vamos de nueva cuenta a nuestra imagen de la literatura y encontramos aquí el ligamento popliteo arqueado. Tenemos la inserción medial en la tuberosidad externa de la tibia, la inserción en la cara posterior de la cabeza del peroné, ascienden hacia el cóndilo externo y luego aquí vemos el tendón reflejo del semimembranoso, ¿sí? Que es este músculo que aquí está cortado, este de aquí, desciende, se inserta en la tuberosidad interna de la tibia y de aquí refleja, para ir a terminar en el cóndilo externo en la cara posterior. Bien, ya por concluir la clase encontramos dos ligamentos, un ligamento medial y un ligamento lateral. En esta diapositiva vamos a hablar del ligamento lateral interno, ¿sí? Que como ya está apareciendo en pantalla, se dirige de la cara interna de la tibia, en la tuberosidad interna, ¿sí? Incluso un poquito más hacia abajo, y de aquí este ligamento asciende para insertarse en la concha interna y en la tuberosidad del cóndilo interno del fémur. Vemos nuestra imagen, ¿sí? Y encontramos aquí la inserción tibial, asciende, se inserta en la concha fibrosa y asciende hasta el tubérculo del cóndilo interno. Y finalmente aquí encontramos nuestro ligamento lateral externo. Vemos aquí el peroné, la tuberosidad externa de la tibia, y este es un ligamento pequeñito, sin embargo muy importante porque tiende a sufrir bastantes lesiones. Y aquí vemos cómo este ligamento asciende desde la apófisis estiloides del peroné, ¿sí? Asciende hasta el cóndilo externo, tomando también inserción en la tuberosidad o en el tubérculo del cóndilo externo de lo que es el fémur. Vemos aquí esta imagen, nueva cuenta, y lo vamos a encontrar aquí, este pequeño ligamento chiquito, ¿sí? Recordando aquí como agregado, la apófisis estiloides del peroné es el sitio de inserción del ligamento lateral externo y de este músculo que aquí aparece cortado, importante, que es miembro de los isquiotibiales, conocido como bíceps crural. Y pues bueno, ya para concluir, tenemos los dos ligamentos intraarticulares de esta articulación que van a ser conocidos con el nombre de ligamento cruzado anterior. Muy importante porque es un ligamento desafortunadamente muy lesionado en deportes, sí, atletas, y tiende a ser lesiones muy, muy catastróficas para todas aquellas personas que lo llegan a sufrir. Y tenemos el ligamento cruzado posterior, el cual afortunadamente no tiende a ser tan frecuente su lesión. Y aquí tenemos en pantalla nuestras inserciones. El ligamento cruzado anterior, que se va a dirigir de la superficie preespinal hasta la cara interna del cóndilo externo, y el ligamento cruzado posterior, que de la superficie postespinal se va a dirigir a la cara externa del cóndilo interno. Vamos a ponerlo en imágenes. Tenemos aquí nuestra vista superior, esto es anterior, aquí tenemos la tuberosidad anterior de la tibia, esto es posterior, tenemos nuestra espina tibial,
y por ende una superficie preespinal y retroespinal. Entonces tenemos que nuestro ligamento cruzado posterior va a dirigirse desde la superficie retroespinal hasta la cara externa, ¿sí?, del cóndilo interno, así como se ve aquí, ¿ok? Baja, sube, ¿sí?, hacia el cóndilo interno y tenemos nuestro ligamento cruzado anterior que va de la superficie preespinal hacia el cóndilo externo en su cara interna, de tal manera que queda constituida la mnemotecnia conocida como A, E, P, la cual se traduce como anterior externo, anterior, superficie preespinal a cóndilo externo, posterior, superficie retroespinal hacia el cóndilo interno, como lo vemos aquí, y entonces el cruce de estos ligamentos se hace en un eje antero-posterior. Muy bien, toda la clase, como ya es costumbre, fue obtenida de este valioso libro del Quirós de Anatomía Humana, un excelente libro y pilar de nuestro curso, y pues bueno, la verdad, esperamos que las ilustraciones les permitan a ustedes entender un poquito más a fondo esta clase, este tema que es valiosísimo al momento de entenderlo. ¿Por qué? Porque las lesiones de rodilla se encuentran a la orden del día, se ven todos los días en los hospitales, en el servicio de urgencias, y lo primero que hay que saber para poder entender la fisiopatología y poder ayudar a los pacientes a recuperarse es la anatomía de esta importante articulación. Bien, estuvo con ustedes Rodrigo, les agradezco mucho y espero que esta clase sea de utilidad de nueva cuenta. Les envío un afectuoso saludo. Hasta luego.